Mira, acá tengo, mientras vos buscás los test, Nacho, tengo Mirá. los casos en los últimos días en la ciudad de Buenos Aires. Acuérdense, la ciudad es verde, la provincia es azul. Yo escuchaba a algunos que hacían un comentario que por qué discriminan un lugar del otro. No estamos haciendo una suerte de discriminación ni geográfica, ni política, ni mucho menos. En todo caso, si se hizo en otro momento y no importa quién. Lo que hacemos es tratar de contar cómo el AMBA en conjunto está reaccionando y por una cuestión de demostración de que nadie es inmune a la circulación del virus. Pero fíjate, el 14 de junio teníamos 558 a 635 y hoy estamos en 803 y 1119. ¿Con cuánto aumento de test, Nacho? Mira, Luis, ayer habíamos dicho que se registraron 1.958 casos positivos y se habían hecho 7.512 test. Hoy se detectaron 2.060 positivos, o sea, 1.002 más, y se hicieron casi 1.113 test más, o sea, 8.625. Crecieron la cantidad de casos, pero también se hicieron más test. Pero no es que bajaron, no es que bajó el índice de positividad. ¿Esto cómo lo lees? ¿Nos ayudás, Nicolás, a leerlo, estos datos que estamos contando con Nacho? Sí, el tema del test es muy importante. Estamos haciendo el testeo del 100% de las necesidades, ¿no? El 100% de las personas que tienen indicación de testeo se lo hacen. Hay múltiples estrategias. Yo escucho muy seguido que hablan de distintas estrategias de búsqueda. Todas las hacemos. El contacto, lo que se llama contact tracing, el rastreo de contactos, búsquedas activas, hisopados en pools, de todo tipo de búsquedas se hacen. También estamos estresando el sistema de la capacidad diagnóstica. Ustedes saben que el testeo es una técnica que se utiliza de PCR, que es de biología molecular, que tiene una complejidad muy grande. Se está haciendo el máximo histórico posible en nuestro país. Y yo no creo que haya un problema del testeo. Me parece que cuando ese número que se hablaba al principio de 10% de índice de positividad, eso es lo que se ve en fases pasadas. Cuando la cantidad de contagios aumenta mucho, es normal y es lógico que aumente el porcentaje de positividad. ¿Por qué esto? Porque la enorme mayoría de las personas que cumplen con los criterios de caso, es decir, que tienen algún cuadro febril, anosmia, que tienen la situación que se puede ver, que pueda suponer una enfermedad compatible con coronavirus, son coronavirus. Claro. Entonces, excepto que uno se ponga a testear a personas que no parecen coronavirus solo para que le baje para el índice descartarlo, positivo, claro. lo más lógico es que aumente el porcentaje. Se entiende. Esto es el diagnóstico clínico, lo que ustedes llaman diagnóstico clínico, que se da por caso de coronavirus ante el... No estoy diciendo eso. Lo que digo es que el testeo se realiza en lo que nosotros llamamos definición de caso sospechoso, que cumple los criterios de caso sospechoso. Ustedes lo saben: fiebre, tos, dolor de garganta, anosmia. Ahora, cuando no hay otros virus circulando, casi todas las personas que tienen esto tienen coronavirus. Entonces, por eso aumenta el porcentaje de positividad cuando hay un ascenso de los casos. Esto es bastante frecuente. Está pasando un poco esto, se testea muchísimo. Además, se están incorporando algunas técnicas muy interesantes, novedosas, de diagnóstico del país que quizás nos permitan aumentar la velocidad y hacer cantidad. Claro. Pero yo no creo que la cantidad de testeo sea un problema. Lo escucho que lo dicen muy seguido. Me parece que hay que ajustar un poco más el conocimiento respecto de cómo es un testeo y respecto de para qué se hacen los testeos. Claro. Sí, Gustavo. Del total de camas de unidad de terapia intensiva que hay en la provincia, ¿qué porcentaje están ocupadas por enfermos COVID o sospechosos de COVID? Tenemos en el área metropolitana, ahí yo tengo el numerito, son cerca de 3.000, no quiero decir un número mal, pero son 400 y pico las personas que son COVID positivo y sospechosos de COVID en el área metropolitana que están en terapia intensiva. 400 y algo. Eso es un poquito más debe ser un 15% aproximadamente del total de las camas, pero pensemos que tenemos además otras cosas, y como aumentó mucho la circulación, esto es muy interesante. Yo estuve hace 2 días en el principal hospital traumatológico de la provincia y me decían los terapistas que están casi en el mismo nivel de accidente de tránsito que había antes de la cuarentena. Bien. Sí, Javi. Viceministro, usted acá con nosotros la semana pasada puso sobre la agenda una fecha. Dijo que el 15 de septiembre usted firmaba una cuarentena dura hasta esa fecha si eso permitía que no colapsara el sistema sanitario en el AMBA. ¿Se arrepiente? ¿Lo mantiene?
No, yo no me voy a arrepentir. No, lo que yo pienso es que a veces se banalizan las cosas, ¿no? Uno habla de cuestiones importantes y después se banalizan. Lo que yo quiero decir es, hay una enfermedad muy grave que en todos los países del mundo saturó los sistemas de salud y produjo, por ejemplo, si uno compara la tasa de letalidad que hay en Inglaterra, que es cerca del 15%, en Argentina es cerca del 2%. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Y bueno, son un poco más longevos, puede ser, pero sobre todo la principal razón es porque se colapsó el sistema de salud allá. Acá todavía no pasó eso. Si se colapsara el sistema de salud, seguramente tenemos una mayor tasa de mortalidad. Uno lo que quiere hacer es, cuando hablamos de achatar la curva, uno puede decir, tengo una curva que hace así o tengo una curva que hace así. Bueno, si nosotros logramos achatar la curva, quizás sea más largo el periodo que tengamos que estar luchando contra la pandemia. Yo igual, como les decía otra vez, incluso yo soy un optimista, pienso que va a haber aparición de alguna intervención científica que nos permita cambiar el curso de la enfermedad. Pero cuando pasa más tiempo, sin una buena cantidad de casos, yo digo, bueno, si logramos salvar miles de vidas, en Brasil tenemos más de 1 millón de casos positivos, en Argentina son innumerables cantidades de veces menos, son 20 veces menos. Bueno, no, pero... Sí, no, conmigo no me mires para que haga cuentas aritméticas porque no estoy en condiciones, pero son altamente... 25 más o menos. ¿Cuántas veces? Y 25, porque son... Entre 25 y 30 veces, o sea, sí. Bueno, digo, entonces eso lo hemos evitado, ellos son 4 veces más la población, lo hemos evitado porque hemos tomado estas decisiones. Claro, pero aparte, permitime decirte algo, Nicolás, incluso sabiendo que yo tenía una posición de preguntar si no se podía oxigenar, si no se podía buscar, si no se podía... Me parece que estamos hoy en un momento muy particular, que yo definí antes con la doctora Rus, de cercanía, de noticia de cercanía, de mucha gente cercana, conocida, del barrio, de los lugares que está dando positivo. Entonces da la impresión, yo no quiero usar la palabra pico, salvo que vos quieras, pero da la impresión de que estamos en el momento, si no más crítico, de los más críticos de la enfermedad, ¿o me equivoco? No, en este momento es el momento más crítico hasta ahora. Lo que pasa es que nosotros no logramos revertir esta tendencia. El crítico es mañana y todos los días va a ser un poco peor. Lo que yo digo como médico, no de hospital, yo tengo muchos compañeros de hospital con los que hablo estos días y me dicen están agotados, duermen 4 horas, llegan totalmente estresados, tienen compañeros que están enfermos, que tienen que hisopar a sus propios compañeros. Estamos en una situación de muchísimo estrés y muchísimo cuidado. Hay que aflojarle a la demanda que están sintiendo los compañeros y las compañeras en los hospitales todos los días. Claro. Esto es lo que se vio en todo el mundo. Nosotros tenemos la suerte de verlo con anticipación, la película. Hagamos lo que no se pudo hacer en muchos países para evitar el colapso. No sé si es pertinente, doctora Rus, la pregunta que le hacía recién a Kreplak. ¿Cómo le ve usted? ¿Estamos en el pico? Digamos, ¿estamos en el momento crítico de la enfermedad? Estamos en una curva ascendente. El pico va a ser el día que tenga más casos y no sabemos cuándo va a ser ese día ni sabemos cuánto de alto va a ser. Lo que uno tiene que tratar es de amesetarlo lo más posible y restringiendo algunas actividades o por lo menos prestando atención a todas estas medidas que se están tomando, quizás logremos por lo menos aplanarla y con eso disminuimos bastante. No vamos a pretender que de pronto de 2.000 casos pasemos a 100 ni a 200, pero lo que sí querríamos es no duplicarlo ni subirlo tanto. Claro, entonces, eso es lo que me parece que se está haciendo. En este momento el sistema sanitario no está saturado, no es que no hay ninguna cama, pero como dicen el doctor Kreplak, como dijo Larreta y Kicillof y todos los que dieron los mensajes, es que uno no sabe cuándo va a pasar eso. Las camas de terapia no son camas que se desagotan rápidamente. Entonces uno tiene que hacerlo con un tiempo de anticipación. Este es el momento, ¿no? O sea, estamos así en una cornisa y tratando de ver qué podemos hacer para no llegar a cerrar todo de nuevo, pero bueno, si fuera necesario, eso es lo que se va a hacer, o lo que se va a proponer. Nicolás, tengo la impresión de que estamos frente a un fin de semana, mirá qué original voy a ser, clave, porque tenemos un montón de cosas este fin de semana. Tenemos esta curva ascendente que dice la doctora Rus. Tenemos el Día del Padre, que alguno puede aflojarse con todo entendimiento. Yo no estoy juzgando al que dice, che, el Día del Padre, hace 92 días que estamos acá. Me parece que este fin de semana puede ser un fin de semana bisagra a la hora de la cuarentena en el AMBA. ¿Digo bien, Nicolás? Sí, y yo también propongo que aprovechemos y construyamos un relato, una épica de este fin de semana compartiendo a la distancia.
porque también tenemos que encontrar de la forma de relacionarnos y de pasarla bien con nuestra familia. Yo, por supuesto, extraño a mi papá. Soy padre, quisiera estar con todos los seres queridos, pero vamos a tener que hacerlo por videollamadas, encontrarle también un poco el sentido a esto que estamos construyendo, porque es la única forma que tenemos de evitar. Si volvemos, en la provincia nos pasó muchísimo, en el distrito del interior sobre todo, los brotes que terminaron cambiando la historia de algunos distritos fueron asados, reuniones sociales, sí, familiares, sí, es verdad, sí, Nacho. Sí, le quiero preguntar a Kreplak si usted cree que con 2 semanas de cuarentena fase 1, esto se puede normalizar, puede descender la cantidad de contagios, se puede pegar un freno de mano, si se quiere, a la cantidad de casos positivos que estamos viendo en los últimos 10 días, más o menos. Yo creo que con 15 días así uno podría hacer un análisis interesante de qué pasó, de cuánto impacta, y quizás volver a trabajar a partir de eso. No te puedo decir si es suficiente, pero creo que puede ser un tiempo para poder medirlo. Cierto que en menos de 15 días es difícil medir. Así que me parece que puede ser una decisión para poder medir interesante. Es muy interesante lo que plantea Nacho, ¿no? O sea, supongamos, hagamos hipótesis, que los periodistas que estamos acá sentados lo damos por sentado, doctora Rus, que se plantearan 15 días de volver a la fase 1 o a la fase más restrictiva. ¿Serviría como para mitigar este aumento de la curva? Y bueno, seguramente disminuiría potencialmente el número de casos y con eso uno tendría una ayuda. Estoy de acuerdo con lo que dice Kreplak, no es seguro que eso solo sea suficiente, pero sí es seguro que... Ahora, esta estrategia justamente de estar subiendo, bajando, no es una estrategia que sea diferente de la que han utilizado en muchos países, donde de pronto todo estaba abierto y de pronto todo está cerrado. Es decir, esta cosa intermedia que se va abriendo y cerrando es como una estrategia que se ve que es la que es útil cuando los números de casos aumenten. Inclusive hay países que instrumentan esto con mucho menos casos. Entonces, me parece que, bueno, uno tiene que ir, así como aprendimos a hacer una cuarentena precozmente, tratando de no llegar a lo que pasó en Europa, también tenemos que aprender que los errores y las cosas que están pasando en otros lados, cosas buenas y cosas malas, también nos puede servir, ¿no es cierto? Sí, viceministro, la cuarentena actual, la fase de cuarentena actual vence formalmente el domingo que viene, el domingo 28. ¿Usted cree que va a haber que esperar novedades recién sobre si se endurece o no en el AMBA, siempre hablamos, ese domingo, o ya debería haber novedades antes? La verdad que no lo sé. Yo, la conversación de hoy, en la reunión en la cual yo participé, no se pudo precisar una cosa así. Sí se pudo precisar que estábamos trabajando fuertemente en poder evaluar cuál era el momento en el cual se iba a tener que tomar esta decisión de retroceder, si es que esto era así. Pero no se pudo decir si iba a ser el 28 o no. Me parece que está muy bien el planteo, estamos todos muy atentos, todos los días se ven los números, se analizan, tenemos mesas de trabajo conjuntas que tratan de analizar una información lo más serio posible y lo más continua, compartir. Ustedes no se imaginan lo que significa para nuestro país reconstruir el sistema de salud de manera tal de poder tener información. Esto no existía. Nosotros en la provincia tenemos un sistema que nos avisa online cada caso, cada cama, del sistema público y privado. Esto no existía. Es un trabajo tan grande que también estamos aprendiendo como sistema de salud a construirlo. Entonces vamos ajustando las cositas todo el tiempo. Bien. Estamos mejorando esto. Yo no sé si va a ser para el fin de semana que viene, unos días antes, unos días después, pero estamos trabajando en esa línea. Bueno, quiero agradecerte nuevamente que hayas participado en nuestro programa, Nicolás, para despedirte y para que no se preste a ningún tipo de reinterpretación de tus palabras. Se ríe hasta la doctora Rus, realmente, que está padeciendo a los periodistas a partir de esta época. Decir lo que vos mencionamos. Tenemos la información de que para adelante no se va. El jefe de gabinete dijo, no autorizamos nada. Y que probablemente, fue el adverbio que vos utilizaste, probablemente haya que pensar en hacer un retroceso que morigere la circulación. ¿Estoy diciendo bien? Totalmente, totalmente. Estamos trabajando en eso porque la cantidad de casos y la pendiente de los casos que tenemos ahora es muy preocupante y nos lleva a un agotamiento del sistema. Gracias, Nicolás, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta luego.